¿Basta? Siento el grito brotar de mi garganta como una bestia furiosa, pero no sale más que un murmullo áspero y desgarrado. Se queda atorado en la boca, y lo que se extiende por mi cabeza es un latido sordo, violento, como un martillo que golpea mis sienes. Me recargo contra la pared, cierro los ojos y escucho el eco de mi respiración. Hace mucho que no la sentía tan pesada, como si arrastrara cadenas por dentro. Me llamo Alejandro Castillo. Tengo 45 años, pero en días como hoy me siento de 80. En mi pecho, la rabia y el cansancio se aprietan como un nudo de sogas que no termina de soltarse. Por momentos, quisiera echarme a llorar, pero solo alcanzo a quedarme en silencio, con la mandíbula trabada y el cuerpo temblando. No sé de dónde sale este temblor, tal vez de la memoria, tal vez de la culpa. Abro los ojos y la veo a ella, María, mi esposa. Aún puedo sentirla en la cocina, en nuestro dormitorio, en la sala, incluso mientras mis recuerdos giran y se atropellan unos a otros. Antes, cuando regresaba de trabajar, me bastaba con ver su rostro para descansar. Hoy apenas se me revuelve el estómago, y no por asco, sino por esa mezcla de deseo y furia que me ha llenado la sangre. Maldita sea, aún la amo, incluso ahora que todo duele, que todo se ha roto. Respiro hondo y me obligo a recordar cómo empezó el infierno. Fue hace unos meses. Los silencios. Las llamadas que terminaban abruptamente. Sus susurros para que yo no escuchara. Empezó a maquillarse más, a vestirse con ropa que antes guardaba para ocasiones especiales. Yo la miraba y sentía un extraño orgullo. Hasta que noté las marcas en su muñeca, unos dedos que no eran míos, y el modo en que ella trataba de cubrirlos con maquillaje barato. No dije nada. Ni una pregunta. Ni un reproche. No soy de escándalos. Soy un hombre de pocas palabras y, a veces, el silencio es más contundente que cualquier grito. Fue entonces que busqué a Raúl Reyes. Un tipo de 38 años, fanfarrón, carismático, con más labia que vergüenza. Tenía que ponerla a prueba, confirmar si las sospechas eran reales o producto de mi mente enferma de celos. Le propuse un trato sucio, uno que desde el primer momento me dejó un sabor amargo en la boca: te doy $1000 por coquetear con ella. Si logras llevarla a la cama, te pagaré 2000 más. ¿Quieres que la seduzca?, preguntó, con un brillo burlón en los ojos. ¿Para qué? Para ver si me engaña. Necesito ver si me pertenece o si solo soy un accesorio en su vida. Quiero la verdad, por más jodida que sea. No hubo muchas más palabras. Cada vez que recuerdo ese acuerdo, me vienen náuseas. Pero mi dolor exigía pruebas claras. No bastaba con corazonadas y rastros de maquillaje. Necesitaba verla, sorprenderla, tener certezas que me quitaran el sueño de una vez por todas. Raúl cumplió su misión con asombrosa maestría. Empezó con mensajes de texto, luego llamadas amables, regalos sutiles. Yo seguía esa interacción a través de un número que me dio, unas capturas de pantalla que él me enviaba con aires de arrogancia. Me lo imaginaba seguro, seductor, con esa voz cálida que usaba en sus anuncios publicitarios de marketing digital. Supe que estaba yendo demasiado lejos, que era un error involucrarme con un tipo así. Pero ya estaba hecho. Ya había pagado por su talento más rastrero. No tardó en llegar el día. Vi los mensajes que se cruzaron. Ella se reía de sus bromas, se notaba entusiasmada por verse con él en persona. Quise convencerme de que solo eran atenciones inofensivas. Un acto de curiosidad, quizá. Una fantasía de mujer casada harta de la rutina. Pero el tiempo terminó por probar que no era un mero juego. Me escribió Raúl con un tono orgulloso: ya casi está lista. ¿En unos días la llevo a un hotel preparado? Recuerdo que respiré hondo y le contesté, con la boca seca: haz lo tuyo, pero no te pases de la raya. Solo necesito pruebas. Él no preguntó nada más. Se limitó a contestar con un escueto: hecho. La trampa se cerró más rápido de lo que esperaba. Flores, insinuaciones, cenas, un baile lento. Hasta que sucedió aquel maldito Zoom. Era una tarde cualquiera. Yo estaba en la cocina, haciendo ruido con la loza, pero tenía el teléfono a mano para seguir la conversación que, en teoría, ocurría entre ellos dos en privado.
De algún modo, la laptop de María se conectó a la red principal, y la transmisión se enlazó a mi tableta. Quedé de pie, inmóvil, mirando cómo aparecía el rostro de Raúl, enmarcado por ese gesto de autosuficiencia tan suyo. Y después la vi a ella, mi esposa, mi compañera de vida, con la blusa semiabierta, dejando ver parte de su pecho. Fue todo tan rápido y tan insoportable. Observé sin mover un músculo cómo él la besaba despacio, cómo ella respondía a ese contacto mordiéndose el labio. Pude sentir la aceleración de mi corazón, la sangre disparada por mis venas. Quise romper algo, lanzar la tableta contra la pared, gritar, confrontarla. Pero no hice nada. Solo me quedé allí, sosteniendo el dispositivo, con una mano temblorosa. Raúl no imaginaba que aquello salía en vivo para mí. Ni ella sospechaba que yo estaba presenciándolo a pocos metros, con la rabia atravesándome el pecho. Podía oír sus respiraciones, sus murmullos de deseo. Y en ese instante supe que era verdad, ella no era mía. O, al menos, no lo era en ese momento. 3 días de silencio. Me movía por la casa como un fantasma. Ella apenas se atrevía a verme a los ojos. Sospechaba, quizás, que algo pasaba, pero no tenía pruebas de que yo lo supiera todo. No le grité, no la cuestioné. La dejé con ese aire culpable, esa mirada ansiosa, mientras yo lo digería. Al 4.º día, invité a Raúl a mi casa. Ni siquiera me molesté en mostrarle rencor. Tenía un plan que bullía en mi cerebro y sentía que cualquier explosión emocional solo iba a estropearlo. Él vino con cierto aire ganador, supongo que esperando un pago adicional o algo parecido. Lo recibí en la sala con un gesto de cabeza, sin ofrecerle agua ni nada. Se sentó frente a mí, cruzó las piernas con esa seguridad suya. «Tienes lo que querías, ¿no?», me dijo. «Está colada por mí». Se la ve, casi enamorada. No vine a discutir eso, Raúl. Te propongo un trato, tú te llevas la culpa, todo. Le cuentas a María que fuiste tú quien planeó la seducción, que la querías de verdad, que la provocaste a mis espaldas. Le explicas que yo no tengo nada que ver. ¿Entendido? Me miró con incredulidad. ¿Perdona? Pero, si tú me contrataste. Ella no puede saberlo. Tú la culpaste, la presionaste. Tú se lo dices. Él esbozó una sonrisa cínica. ¿Y si me niego? Tengo pruebas, respondí. Un amigo mío es detective, y le di una copia de la transmisión. Allí tú apareces seduciéndola, incitándola. Quedará como coacción, casi acoso. ¿Te imaginas enfrentarlo ante un juez? Un cargo de agresión sexual no te conviene. Lo vi tragar saliva. De pronto su semblante se tensó. Se dio cuenta de que yo no estaba bromeando. Pensó que el amigo detective era mentira, pero yo tenía algo sólido, la maldita grabación y los mensajes donde él me confirmaba cada paso que daba para llevarla a la cama. Está bien. Lo haré. Y así, sin gritos ni golpes, le exprimí la voluntad. Si algo aprendí en mi vida es que el miedo a la cárcel puede doblegar egos enormes. Convocamos a María en la sala. Ella tenía los ojos llorosos, se notaba que había intuido todo pero no alcanzaba a hilar los sucesos. Él empezó su actuación. María, lo siento, yo organicé todo. Quería conquistarte, lo planeé a tus espaldas. ¿Qué estás diciendo? Alejandro no sabía nada. Ni siquiera tenía idea de por qué me acerqué a ti. Él es inocente. La escuché sollozar. Veía sus lágrimas correr por sus mejillas, y sentí un pinchazo en el pecho. Me di cuenta de que seguía amándola, aunque en ese momento la contemplaba casi como una desconocida. Ella me buscó con la mirada, llena de desesperación. ¿Es cierto?, me dijo. ¿Tú no sabías nada? Guardé silencio. Solo asentí con un gesto lento. Me había convertido en una tumba para mis propias emociones. Observaba a Raúl, que balbuceaba explicaciones absurdas. Y la veía a ella, destrozada, hecha pedazos. Me aferré al picaporte de la puerta de la sala, conteniendo el temblor de mi mano. Durante unos segundos, la odié. Y al mismo tiempo, la compadecí. Sin pronunciar palabra,
Me di la vuelta y me quedé en el marco de la puerta, contemplando la escena, él intentando justificarse, ella con el rostro empapado. De pronto, sentí un olor agrio, a plástico quemado, como si algo se consumiera por dentro. Era la ilusión de nuestro matrimonio ardiendo en silencio. Raúl, pobre diablo, no imaginaba que yo ya había hecho llegar la grabación a mi amigo el detective. Aun cuando lo exculpara a viva voz en casa, quedaba la evidencia de que él había coaccionado a María con juegos psicológicos. Sería suficiente para hacerle la vida cuadritos si se atrevía a voltearse contra mí. No necesitaba tocarlo con un dedo. La amenaza pendía sobre él como una espada invisible. Cuando se fue, lo acompañé hasta la puerta sin un ápice de compasión. Me crucé de brazos y lo vi marcharse con ese paso vacilante de quien se ve acorralado. Yo ya tenía lo que quería, mi venganza envuelta en silencio. ¿Era justicia? No lo sé. Solo sé que esa noche dormí sin sentir culpa, o al menos sin dejar que la culpa me royera. Al día siguiente, fui yo el que salió de casa, con María hecha un ovillo en la cama, sin decir más que adiós. Podría haber gritado, maldecido, reclamado. Pero mi estilo siempre fue otro. Sabía que ese silencio la iba a desquiciar. El tiempo pasó. La relación entró en un estado extraño de simulación durante semanas. Hablábamos lo mínimo. Compartíamos espacios sin tocarnos, sin mirarnos apenas. Ella llevaba un anillo en el dedo, el nuestro, pero yo solo veía la huella de alguien más en sus movimientos. Un día encontré su laptop abierta y noté que había borrado todo rastro de sus conversaciones. Pero aquel episodio de Zoom seguía vivo en mi memoria, impregnado como un tatuaje maldito. Hasta que un día, al volver del trabajo, noté manchas de maquillaje en su muñeca, ocultando unos dedos que no eran míos. Me quedé mirándolas. Ella me vio, y entonces bajó la mirada y cerró el portátil con torpeza. Sentí que algo se rompía para siempre en mi interior. Esa noche no hubo discusión. No la confronté. Ni siquiera suspiré. Me metí en la cama y dormí a su lado por pura costumbre, pero jamás me sentí más lejos de alguien. La decisión de desaparecer nació en mi cabeza como un trueno silencioso. Me levanté una mañana, tomé un segundo café y me dije, me iré sin dejar rastro. Y lo hice. Cambié mi nombre en unos papeles que conseguí de manera ilegal. Recogí mis ahorros, inventé un traslado de trabajo y me fui de ese estado, sin mirar atrás. Llegué a un rincón de Arizona donde nadie me conocía. Me hice llamar Ricardo, luego en otro pueblo me puse Mateo, y así fui perdiendo mi identidad original. Lo peor de todo fue dejar a mi hijo, nuestro hijo. Tenía entonces unos 5 años. Ni siquiera me atreví a despedirme. Preferí que me recordara como un cobarde o un muerto antes de que supiera la verdad de lo que yo había hecho. Supuse que con el tiempo él haría su vida. Odiaría mi nombre, despreciaría mi recuerdo, pero estaría a salvo de mis arranques de rabia y de las tensiones que se respiraban en esa casa. 18 años volaron. La primera década la pasé mudándome, buscando sitios donde mi acento bicultural y mi piel morena no levantaran demasiadas preguntas. Trabajé de vendedor, de supervisor en una bodega de empaques, y al final logré establecerme discretamente en un taller mecánico de un tío lejano, donde podía vivir sin que nadie se metiera en mis asuntos. Aprendí a levantar muros en mi mente, a contener cualquier nostalgia. Aunque a veces, en las noches, me despertaba gritando el nombre de María, sintiendo el olor de su cabello en mis manos. Por las mañanas me levantaba con resaca de recuerdos. Pero, tal como hacía antes, me tragaba la pena y salía a enfrentar el día. Hace una semana llegó una carta. El sobre estaba dirigido a Alejandro Castillo y contenía solo unas líneas. La reconocí de inmediato, la caligrafía era de mi hijo. Papá, si eres tú, por favor contéstame. ¿Te necesito? Casi me desmayé al verlo. Apreté la carta contra mi pecho y me dieron ganas de salir corriendo. No sabía de él desde que lo dejé siendo un niño. Ahora es un adulto que me encontró, no sé cómo, quizá por algún rastro de mi familia en El Paso. Lo contacté, y empezó una breve comunicación a través de un apartado postal que me inventé para no revelar mi paradero exacto. Así me enteré de que María, mi esposa, se volvió a casar con Raúl Reyes. Él, el mismo que yo contraté, terminó siendo su pareja oficial.
Toda esa historia nauseabunda adquiría un nuevo matiz, ella se quedó con el amante. O el amante terminó quedándose con ella, quién sabe. Mi hijo dice que Raúl la trata mal. Que la controla, que ella le tiene miedo. Lo descubrió al notar marcas de golpes en su cuerpo y cómo se excusaba con mentiras cada vez más frágiles. Dice que él también sufre en esa casa, que Raúl jamás lo aceptó como un verdadero hijastro, y que una parte de él culpa a María por haber permitido esa situación. Me pregunta por qué nunca regresé a ayudarles, a salvarlo de ese infierno. Me pregunta qué debe hacer ahora, si debe marcharse y dejarla sola, o si hay alguna forma de romper esas cadenas. Ante su carta, me sentí desnudo. Un torbellino de rabia y dolor me azotó el pecho. Quise maldecir, llorar, lanzar golpes al aire. En lugar de eso, empecé a escribirle la verdad. Con pelos y señales. Sin disfrazar nada. Le conté que el engaño de su madre no fue casual, que yo, en un arranque de ego y celos, puse en marcha esa tentación. Que Raúl fue un mercenario del deseo. Que todo fue planeado fríamente para confirmar lo que ya sospechaba, que María no era mía, o que yo no era suficiente. Y que, una vez confirmada la traición, llevé mi venganza hasta límites que me avergüenzan confesar. Le confesé que tallé, en secreto, el nombre de Raúl en el interior del anillo de bodas de María, para que cada vez que ella lo mirara, recordara a quién se había entregado en lugar de a mí. Le dije que envié fotos anónimas al entorno de mis suegros, a 2 o 3 vecinos chismosos, para que la pusieran en entredicho, para que susurraran a su espalda. Que pagué a un par de conocidos para que por casualidad hicieran comentarios malintencionados en su trabajo, de modo que nadie supiera con certeza si eran rumores o verdad. Nunca la toqué físicamente ni la amenacé, pero sembré las dudas que terminaron creciendo como mala hierba alrededor de ella. Después fui más crudo, hijo, le di muchas vueltas. Tenía miedo de convertirme en un monstruo si me quedaba cerca. Por eso te dejé, por eso huí. Porque prefería que pensaras que era un cobarde o un fantasma antes de ensuciarte con mi veneno. La respuesta de mi hijo tardó unos días, pero llegó. Me escribió un mensaje corto: papá, entiendo, ¿debo hacer lo mismo, debo escapar, o hay otra forma de romper el círculo? Mamá está en peligro. Raúl es violento, la humilla, y yo no sé si quedarme o huir. Pasé 2 noches con insomnio, fumando en el porche del taller. Al final, le escribí de vuelta. Con la mano temblando, pero sin dudar de lo que decía: no, hijo. No te vayas. Si te vas, ella quedará a merced de él. Y cargará tu ausencia como una culpa más. Hazlo como yo, sin ruido, sin sangre, sin que puedan señalarte. Destruye su poder desde dentro, haz que se resquebraje poco a poco, que no sepa cuándo empezó a romperse. Hazlo con toda la frialdad que puedas. Ese hombre debe caer, y si tu madre tiene que pagar por lo que hizo, que lo pague, pero no con sangre, sino con la conciencia de saber que se equivocó. Estaba escribiendo con furor, con un escalofrío recorriéndome la columna. Y, sin embargo, sentía que cada palabra era un puñal clavado en mi propia carne. Me odiaba por instar a mi hijo a la misma venganza silenciosa, a esa perversidad que me carcome el alma. ¿Pero qué otra cosa podía decirle? ¿Que huyera? ¿Que se escondiera y dejara a su madre con un abusador? Una parte de mí todavía ama a María, aunque suene retorcido. Sé que está pagando las consecuencias de su error y del mío. No hay redención fácil para nadie. La carta se selló con la misma tinta en la que fui firmando mi ruina personal. La envié por correo certificado, a nombre de un remitente falso. Quizá se pierda en el camino, quizá llegue a sus manos y desate un nuevo abismo. Pero ya no puedo dar marcha atrás. El martilleo en mi cabeza no se detiene. Regreso a mis rutinas, intentando poner orden en mi vida. En el taller, me distraigo con la mecánica de motores y tornillos. No hablo de mi pasado con nadie. El silencio me ha protegido todos estos años, aunque me ha impedido perdonarme. Cae la noche y solo escucho mi respiración. Recuerdo cada detalle de María, su mirada miel, su estatura mediana, su forma de morderse el labio cuando ocultaba algo. Me duele pensar en ella así, sometida a un hombre violento que tal vez se burle de su temor y la encierre con cadenas invisibles. ¿Es mi culpa haberla empujado hacia ese destino? ¿O todo lo originó su traición?
Son preguntas que no hayan respuesta. A veces me quedo de pie en el espejo del baño, mirándome las canas que me surcan las sienes y las arrugas prematuras en mi rostro. Soy un desconocido, un fugitivo de mí mismo. Y aún así, sigo con la esperanza morbosa de que algún día me busque, o me llame, o me enfrente. Pienso que quizá un encuentro final traería algo de paz. Pero seguramente es inútil. El dolor se ha vuelto mi lengua materna. La ira se enterró en lo más hondo, y solo asoma cuando algún recuerdo cruza mi mente como una serpiente venenosa. Hace un tiempo, alguien me preguntó mi nombre real. Se me ocurrió casi decirlo en un descuido, pero me mordí la lengua a tiempo. Ricardo, dije con una sonrisa amarga. Y me di cuenta de que ya no sé ni quién soy. Hay noches en que sueño con mi hijo de niño, corriendo por el jardín, llamándome papá, papá. A veces aparezco al borde de la acera, mirando cómo Raúl y María se besan con una ternura que jamás tuvieron conmigo. Me despierto empapado en sudor, con el corazón a punto de salirse del pecho. Y luego el silencio me recubre como una frazada húmeda. No sé si mi hijo cumplirá mi consejo, si se quedará al romper desde dentro. Me llena de temor pensar en el daño colateral. Pero supongo que cada hombre elige sus armas. Yo elegí el silencio y la frialdad, y me consumí por dentro. Tal vez él encuentre un equilibrio, o quizá termine tan roto como yo. Me pregunto si María me odiará. Si al final de cada día, cuando se mira al espejo y se ve los moretones, pensará en mí con resentimiento, preguntándose por qué la abandoné justo cuando podía haberla defendido. Es un sinsentido, la traición, el odio, el amor todavía palpitando. A veces lo comparo con un animal que se revuelca en su propia sangre. Hoy he abierto una botella de whisky barato. He bebido un trago y me siento con la cabeza ardiendo. La cortina de la ventana deja pasar la luz anaranjada de un poste en la calle. Se me ocurre que podría huir de nuevo, cambiar otra vez mi nombre, mi residencia, desaparecer hasta que la muerte me alcance. Pero algo me lo impide. Quizá la esperanza de que mi hijo me escriba una última vez, diciéndome que está bien, que ella está a salvo, o que ha vengado todo el dolor que nos infligimos. Ya ni siquiera busco justicia. Solo ansío algún tipo de cierre, un golpe final que termine con este purgatorio. Pienso en la última escena que viví con Raúl, aquella en la sala de estar, su rostro tenso, sus manos temblando mientras reconocía su supuesta culpa total ante María. Yo, apoyado en la puerta, sin mover un músculo, mirándolo con una calma que no era tal, por dentro sentía un volcán a punto de hacer erupción. Ella, llorando, rota, atrapada en ese laberinto que, en parte, yo había creado. No hubo un solo grito de mi parte, no hubo una palabra altisonante. Fue una escena congelada en el tiempo, como una fotografía de un accidente instantes antes del impacto. Mucho después, supe que Raúl intentó limpiar su nombre cuando se enteró de que yo no salía más en las fotos familiares, que me había esfumado. Quizá quiso contarlo todo, pero mi amigo el detective, al que le guardo un enorme agradecimiento, a la vez, cierto repudio por encubrirme, se aseguró de recordarle que la evidencia de acoso estaba en un lugar seguro. Así que Raúl se quedó con las manos atadas. Su única jugada posible era cuidar a María, o apoderarse de ella. Y eligió lo segundo, posesivo, controlador. Me lastima saber que su elección de vida la involucró a ella. Pero cada cual siembra su destino. Es duro decirlo, sobre todo porque la amé, la amo, y no soporto imaginarla en manos de un hombre tan sombrío. La carta de mi hijo describe ciertos detalles que me arrancan rabia muda. Habla de cómo Raúl llega tarde a casa, oliendo alcohol, y se encierra en la habitación discutiendo con ella. O la encierra a ella, no estoy seguro. Él intenta mediar, pero lo ignoran. Se ha convertido en un testigo indeseado, en un recordatorio viviente de otra relación, la mía, que Raúl odia. Leo eso y quisiera cruzar el país para arrancar a ese cabrón de su guarida, para partirle la cara. Pero sé que no me corresponde. Mi tiempo de decisiones pasó hace años, cuando me marché. No hay redención para mí. Si la puede haber para mi hijo, si actúa con frialdad y sabiduría. Aunque suene enfermizo, yo le transmití ese consejo de destrucción silenciosa, porque quizá es la única manera de que entienda de qué va este juego. Tal vez logre quebrar a Raúl y ponerlo en evidencia ante la ley, o quizá logre que se derrumbe sin necesidad de violencia.
Espero que no arrastre a María a un pozo más oscuro. He salido a caminar en la madrugada, con un cigarro apagado entre los labios. Camino por calles polvorientas, debajo de un cielo opaco. En algún punto me recargo contra un poste y cierro los ojos. Recuerdo la piel de María, su forma de reírse cuando veíamos películas antiguas en casa, su puntualidad obsesiva al salir cada mañana. Imagino su rostro de ahora, cansado, con huellas de dolor. El pecho me duele, literalmente. Es como si cada respiración costara el doble de esfuerzo. Pienso en nuestra historia, en que en el fondo fue mi propio complejo de inferioridad lo que desencadenó todo. Jamás pude tolerar la duda de si ella me amaba de verdad, y en lugar de hablarlo, preferí jugármela con un plan ruinoso. Perdí más de lo que creía. Mi vida se resume en huir, sostener ese orgullo vano que solo me ha dado noches de insomnio. ¿Y para qué? Ni siquiera puedo decir que soy libre. Soy un prisionero de este exilio voluntario, del dolor que me carcome las sienes. Y todavía la necesito, la ansío, la llevo clavada en cada latido. A veces, en el taller, en un instante de distracción, la imagino apareciendo en la puerta para abrazarme, para decirme que todo ha sido un mal sueño, y entonces el golpe de la realidad me estruja el estómago. He regresado a mi habitación. Miro la cama y recuerdo esas madrugadas en las que nos acurrucábamos. Me tumbo boca arriba y cierro los ojos, intentando no llorar. Pero mis labios se curvan en un gesto de amargura, y siento un ardor en la garganta. El llanto no sale como un desahogo, sale como una queja muda que me sacude el pecho y me deja sin aire. Con el tiempo, he aprendido a convivir con esta pena. Al menos ahora la puedo nombrar, es la nostalgia de lo que no supe conservar. Es la conciencia de que cualquier amor puede quebrarse si se manipula lo suficiente. Todo mi ingenio, toda mi inteligencia planeando una jugada para desenmascarar a María, y mírame ahora, viejo, solo y prisionero de una identidad falsa. Pero la historia no termina en mí. La carta de mi hijo es el siguiente acto. Él tiene ahora la oportunidad de decidir si repite el círculo o lo rompe de manera distinta. Destrúyelo sin violencia, le dije, sembrando dudas, exhibiendo su crueldad en donde más le duele, la imagen que Raúl cuida con tanto esmero. Pero en parte me arrepiento de ese consejo. Tal vez debí decirle, huye, sálvate, no te conviertas en mí. Sin embargo, mentiría si dijera que no disfruto imaginar la caída de Raúl. Oigo un grillo a lo lejos. El tiempo se hace lento. Recuerdo cómo supe de Raúl la primera vez, era un mercadólogo digital, apuesto, con una labia innegable, un tipo que podía venderte cualquier cosa. Parecía todo un seductor seguro de sí mismo. Lo fue con María, la enamoró. Pero nunca supo que yo también jugaba mis cartas. Pensé que había ganado al usarlo como peón. Ahora comprendo que el tablero era un campo minado, estalló, y todos salimos heridos. A ratos, me pregunto si habría ocurrido lo mismo si yo hubiera hablado con María en su momento. Si le hubiera dicho, siento que te pierdo, háblame, cuéntame si te hace falta algo. Pero mi orgullo, siempre mi orgullo. Traicionó mi corazón y me llevó a lo peor. Supongo que la vida es una balanza de errores y dolores. Al menos, en mi caso, la carga se inclinó pronto hacia un lado y no volví a encontrar el equilibrio. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas en mi cuaderno, ese que algún día quizá queme, siento que mi cuerpo pesa 1 tonelada. Me alisto para dormir, con el corazón encogido. No sé si habrá un final luminoso para mí. Tal vez el día que muera, alguien encuentre estas confesiones y comprenda por qué desaparecí de la vida de todos. O tal vez se pierdan en el viento, como mis pasos por cada ciudad. Lo único que conservo es un vago sentimiento de amor por María. A pesar de todo, a pesar de los años, a pesar del odio y de la decepción, sigo pensando en ella como mi hogar. Un hogar arrasado, claro, pero hogar al fin y al cabo. Cada vez que cierro los ojos, la veo con ese vestido floreado que usaba al principio de nuestro matrimonio, su sonrisa iluminando mi camino, su risa dulce llenando la sala. Y en esa ensoñación, el dolor retumba en mis sienes como un recordatorio, la realidad es otra, me abandonó o la empujé a que me abandonara. Abro los ojos. Continúo en esta habitación modesta, con un foco amarillento y el aire tibio de la noche. Afuera, un perro ladra. Me siento al borde de la cama, con la espalda encorvada.
Mi mano izquierda se cierra y se abre, tensa. Las cicatrices invisibles palpitan, igual que aquella vez que vi a Raúl besando a mi esposa a través de la pantalla. No hay salida fácil, lo sé. Este rencor amarrado al amor es una cadena difícil de soltar. Pero he tomado la decisión de no correr más. Si algún día mi hijo me pide ayuda cara a cara, estaré listo. No pienso huir de nuevo. Al fin, cuando me recuesto, experimento un destello de tranquilidad. Es casi un instante fugaz, pero siento que, tal vez, mi hijo logre algo distinto a lo que yo hice, una justicia real, sin trampas ni artimañas. O puede que me equivoque otra vez, y solo engendre más dolor. Cierro los ojos. Me invade una oleada de cansancio. Antes de dormir, me viene a la mente la imagen de María con el anillo de bodas. Recuerdo cómo, con un punzón mínimo, había grabado el nombre de Raúl en la parte interna del aro, para que cada vez que rodara por su dedo sintiera el peso de mi venganza. Es irónico, ese acto de crueldad no me dio paz, sino un vacío que me carcome. Me pregunto si ella habrá notado esa inscripción. Imagino su rostro al descubrirlo, tal vez con horror, tal vez con resignación, y no puedo evitar sentir un pinchazo de lástima por ella. Sí, la hice sufrir, pero, al final, ¿a quién castigaba más? ¿A ella o a mí mismo? El amanecer me sorprende. No dormí ni 2 horas. Me levanto, me preparo café. Un sabor amargo y tibio me quema la garganta. Me siento en una silla gastada y miro la luz dorada colándose por la ventana. El día avanza, y con él vuelve mi rutina, revisar motores, acomodar herramientas, fingir que Ricardo es un tipo normal. Nadie nota mi desesperación. Con el paso de las horas, la punzada en mi cabeza se hace más sutil. Sigo respirando, sigo caminando, cumplo con mi trabajo. En la noche, reviso el apartado postal para ver si hay noticias de mi hijo. Nada. Tal vez aún está decidiendo si hace lo que le aconsejé o si me ignora por completo. Puedo imaginarlo dudando, sintiéndose sucio al pensar en venganzas y engaños. Él es más noble que yo, lo sé. Pero la vida tiene maneras crueles de transformarnos. Vuelvo a mi pieza. Mi cuerpo arde de cansancio y culpa. Me tumbo en el catre y miro el techo, con las pupilas abiertas como ventanas vacías. Entonces lo recuerdo todo de golpe, la noche en que nos casamos, como María lucía su vestido sencillo y yo no cabía de felicidad. Nuestra luna de miel improvisada en un motel de carretera. Sus susurros al oído prometiendo amor eterno. Y las veces que la abracé temblando, cuando supimos que íbamos a ser padres, cuando nos enteramos de que el bebé era un varón. La ternura en su mirada, mis lágrimas de emoción. Un escalofrío me sacude. En algún rincón de mi pecho, todavía la amo. Y esa certeza me sumerge en un abismo de dolor. Me cuesta entender cómo pueden convivir el amor y el rencor, pero así es la naturaleza humana. Por eso me quedo callado. Por eso nunca la golpeé ni la insulté. Mi arma fue la venganza sutil, el silencio, la humillación encubierta. No necesitaba romperle un brazo, con romperle el espíritu me bastaba. ¡Qué miseria más grande! El cielo tras la ventana se tiñe de azul oscuro. Noto que mis párpados pesan, pero el sueño se niega a llegar. Al final, me pongo en pie y camino hacia la puerta. Subo a mi auto viejo. Conduzco por calles polvorientas, sin rumbo fijo, tratando de calmar esta opresión que siento en el pecho. En un semáforo, pienso en llamar a María, si es que conserva el mismo número. Quizás solo para escuchar su voz y colgar. Pero desecho la idea. Sería como abrir una herida que está cicatrizando de la peor manera. Sigo conduciendo, y en la radio suena una canción de amor de esas cursis que detesto. Aún así, la dejo. Casi siento un nudo en la garganta. Me detengo en un descampado, apago el motor y salgo a mirar la noche. El aire es fresco, huele a tierra seca. Miro las estrellas y me pregunto si, en algún universo alterno, nosotros tres, María, mi hijo y yo, somos una familia feliz. Quizá sí, quizá no. Hablo en voz alta, casi un murmullo, lo siento. Te amé con todo y te perdí con todo. Y ahora ni sé quién soy. Las palabras se las lleva el viento. Después de un rato, regreso al auto y vuelvo al taller.
Me quedo dormido sobre un montón de facturas, sin lograr acomodar los pensamientos. Soñaré, seguramente, con la primera vez que vi a Raúl. Aquella actitud segura, su sonrisa engreída. Entonces él era mi instrumento. Hoy es el verdugo de María. El destino no deja de mofarse de mí. Al amanecer, encuentro una nota deslizada por debajo de la puerta. Llegó una nueva carta de mi hijo. El corazón me late como un tambor. La abro con mano temblorosa. Solo dice, gracias. Haré lo que tenga que hacer. Te quiero, papá. Siento que me quiebro un poco. ¿Mi hijo? ¿Me quiere? Después de todo lo que conté, después de confesarle mi bajeza, me sigue queriendo. Tal vez hay esperanza para nosotros. Aunque estemos manchados de cicatrices, tal vez no sea tarde para él. Conservo la carta en mi bolsillo todo el día, como un talismán. Trabajo y me sorprendo sonriendo a ratos, con esa pequeña brasa de fe encendida en el pecho. Imagino que, de algún modo, mi hijo podrá salvar a su madre y salvarse a sí mismo. Y aunque el plan que le propuse sea vil, confío en que la vida lo guíe mejor de lo que me guió a mí. Las horas pasan. El día termina. Vuelvo a mi cuarto, me siento a la mesa, abro la última página de mi cuaderno y escribo con mano firme, que el silencio nos libere. Y siento un sabor agridulce al pensarlo. Este es el final que me ha tocado vivir, lejos de mi familia, con un nombre falso, acarreando culpas. Pero, quién sabe, tal vez la historia no haya concluido del todo. Tal vez mi hijo me devuelva un fragmento de dignidad cuando logre poner fin al yugo de Raúl. Quizá María logre salir de esa relación infernal, y algún día, me busque para reprocharme o para perdonarme. Quizá ni siquiera quiera verme. En todo caso, al final de esta noche, lo único que me sostiene es la idea de que mi verdad salió a la luz para mi hijo, que ya no hay secretos entre nosotros. Aunque duela. Aunque sepa que es un pecado capital lo que hice. Cierro los ojos. Siento que el rencor y la añoranza me arañan el alma una última vez, como si fuera un gato furioso. Y entonces un suspiro se me escapa, un suspiro que se vuelve un gemido mudo, casi un rugido ahogado. La mente se me queda en blanco y solo percibo el latido de mi corazón, lento, pausado, cargado de siglos. Mañana será otro día de fingir, de silencios, de recuerdos que no me sueltan. Pero por hoy, al menos, me quedo con la tenue esperanza de que mi hijo tenga la fuerza de hacer lo correcto, o de al menos no destrozarse tanto como yo. Y allí, en ese borde de la noche, saboreo una victoria tan amarga como los años que perdí. Me gustaría decir que el amor sobrevive a todo, pero también el odio sobrevive. Y a veces se mezclan en un mismo pecho, incubando un veneno que tarda décadas en desvanecerse. Quiero creer que en el fondo aún puedo amar a María. Aunque cada latido duela, aunque sus manos ya no me busquen, aunque se haya entregado a otro. Quiero creer que, después de todo, la conservo en mí. Porque quizás es la única manera de seguir respirando. El latido en mi sien vuelve a intensificarse. Me recuesto, cierro los ojos y dejo que la oscuridad me envuelva. La amé con todo mi ser, la perdí con todo mi ser, y sigo sin saber cómo dejar de quererla. Quizá nunca lo aprenda. El silencio pesa. Mi corazón retumba con un dolor antiguo, remoto, que no se apaga. Trago saliva y percibo un sabor metálico, como a sangre seca. La culpa, la rabia, el anhelo, todo concentrado en un último suspiro. Mi mano tiembla cuando la apoyo sobre mi pecho. Allí, justo debajo de mis dedos, late la herida que no he podido cerrar. Casi podría oírla suplicar, como si gritara por salir. Respiro hondo y al final mi cuerpo se rinde. Me dejo caer en la cama sin sueños, con la mente hecha pedazos. Esta noche, el silencio me reclama, y la noche me envuelve con su manto indiferente, cómplice de mi soledad. No hay más palabras. Solo un gemido ahogado que se pierde en la habitación oscura. El amargo alivio llega al comprender que, aunque no haya redención, sí hay un final posible. Y que, a pesar de todo, una llama de amor aún arde en mi interior. Su resplandor duele, pero ilumina la herida, recordándome que mi corazón no dejó de latir por completo. Así termino este día, consumido por la memoria de lo que fui, encadenado a la esperanza de que mi hijo, algún día, encuentre el camino hacia una verdad más noble que la mía. Y que,
Tal vez, sepa perdonarme. Quizás sea demasiado pedir. Pero incluso dentro de este silencio que ya es parte de mí, ese deseo de algún modo me mantiene en pie. Me obliga a respirar, a latir, a seguir adelante, aunque sea a ciegas, esperando que el golpe final, cuando llegue, traiga la liberación que tanto he esquivado.